Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo va la comunidad? Bueno, vamos a dar unos minutos para que se conecten todos. Mientras les voy contando que hoy vamos a estar con los chicos de Hablando Jurídicamente. Hoy tenemos un poco de derecho internacional. Sí, vamos a hablar con un país amigo. Así que bueno, vamos a esperar a ver si se conectan. Hola Malvina, Lauti, doctor Jorge Luis, Ezequiel, Pau, Estudio Jurídico de Luca. Buenas tardes a todos. Vamos a esperar a ver si se conectan del otro lado. Mientras le voy anticipando que tenemos una agenda súper cargada para este mes de octubre. Tenemos unos profesionales que van a dar unos excelentes, van a disertar unos temas de actualidad, así que no se lo pierdan, estén atentos todos los días. Estamos con el sorteo de estas viandas dulces de ocras que se tienen que inscribir. Anótense que ya queda 2 días nada más, se pueden llevar algo rico dulce para premiar al estudio, a la perseverancia, al esfuerzo, a la constancia. Bueno, tenemos varias sorpresas más. Pronto voy a estar posteando otro sorteo, otra vez de Editorial D&D, así que estén pendientes. Buenas tardes Marce, Claudio, Pablo. Vamos a ver si ya se conectaron. No, todavía no se conectaron, vamos a dar un poco más de tiempo. Yo suelo ser muy puntual con los vivos, 6 en punto estoy ahí, 5 en punto. Pero bueno, a veces al ser, haber una distancia, por ahí se complica. Mientras tanto, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna duda? Cuéntenme un poquito cómo nos trata esta cuarentena. Si están estudiando, si están bajoneados, cómo van esos ánimos. Buenas tardes Lupe, Juan. Malvina nos cuenta, dice, trabajando y actualizándonos. Por supuesto, siempre. En lo posible actualizarnos todos los días, tomarnos un minuto, media hora, una hora, leer, actualizarse, buscar información. Hay que ser curiosos, chicos, en esta profesión, no nos podemos quedar atrás. Acá estamos, ahí se conectaron los chicos de Hablando Jurídicamente, le vamos a mandar la invitación. Dar un final, dice Pau, terminando con eso de adopción. Qué lindo, adopción, cómo me gusta. Tendríamos que hacer una charla de adopción. Bueno, a ver si estamos por acá. Hola, hola, buenas tardes. Hola Doc, ahí me ven perfecto. ¿Cómo estás? ¿Se escucha bien de este lado? Sí, sí, se escucha perfecto. Sino que es que, dame un segundo, Doc. Tengo un problema aquí, espérame un segundo. Yo mientras voy a poner los auriculares porque escucho con un poco de eco. Bueno, ya se va a conectar de nuevo el doctor. Estudiando para rendir finales, mañana último día, está genial, dice Lupe. Vamos, Lupe, que no decaiga. Hay profesionales que han rendido hasta 5 finales la misma materia y no por eso vas a ser un menos profesional de mañana, así que vamos a rendir esos finales y nos cuentan mañana. A ver. ¿Estamos ahora? Hola Doc, sí, ahorita sí estamos súper. ¿Qué te pasa con esa conexión?
No, Doc, lo que pasa es que, no sé, el celular cuando conecto con otras cuentas, no sé, no me está como funcionando bien, entonces me tocó desde el iPad Sí, conectar está eso. como colapsada está toda la tecnología últimamente. Sí, entonces me tocó conectarlo acá desde el iPad. Entonces, Ya estás más tranquilo. sí, ya, claro, porque es que uno no se logra ver, entonces pues uno no sabe que, no sabe que, no sé, no se siente lo mismo. No, por supuesto, lógico. Bueno, vamos a cortar un poquito el hielo, así te desaceleras un poco y contanos un poquito de vos. Contale acá a los chicos, a la comunidad. Bueno, pues agradezco a todas las personas de estudiantes de Derecho, a los abogados que se están conectando, pues su participación en este live. Bueno, hablando jurídicamente es de la ciudad de Cali, Colombia, en donde nosotros pues impartimos derecho, damos conocimiento del derecho, hacemos actividades pues que implican una relación entre abogados, estudiantes y personas que quizás no les guste el derecho, para de alguna forma pues llamar la atención de nuestro público y pues evidentemente pues garantizar el acceso a la justicia, que siempre ha sido como nuestro pilar. Mira qué hermoso. Sí, ahí los chicos se estaban preguntando de dónde sos, así que escucharon tu tono y algunos se conectan sin ver los flyers, así que ya se están dando cuenta que, a ver, yo ya dije que hasta vamos a hablar de un poquito de derecho internacional, vamos a hacer derecho comparado, vamos a hablar de la reparación directa, ¿no? El derecho administrativo. Así que, bueno, nada, yo agradecerte por estar hoy acá contándonos un poquito cómo es el sistema jurídico ahí en tu país, que a veces parece lejos, pero cuando uno lo estudia tiene bastante similitud, así que cuando vos quieras empezar a abordar el tema, no hay problema. Bueno, Doc, pues sí, evidentemente pues no conozco así mucho de derecho argentino, pues es realmente pues mi énfasis siempre ha sido pues Colombia. Últimamente pues he estado brindándole a los chicos unos cursos acerca de derecho público y pues me pareció como interesante complementarles a través de este en vivo acerca de la reparación directa. Pues es decir, pues que en un país como el de nosotros, la reparación directa es como el comodín eventual de toda situación con respecto a una infracción por parte del Estado, en donde el Estado tendrá que indemnizar esos daños y esos perjuicios ocasionados a un particular. Es decir, pues que esta reparación directa, pues no necesariamente siempre tiene que haber la lesión de un herido, de un muerto, como muchas personas piensan esa situación. Cuando hablan de la reparación directa, pues siempre se viene a la mente quién murió o qué pasó, o qué situación o qué daño grave se ocasionó. Evidentemente siempre hay una lesión, siempre va a haber una lesión, siempre va a haber una reparación y posteriormente pues también se liga mucho la acción de repetición por parte del Estado contra servidores públicos y negligentes que ocasionan daños por acción o por omisión. Entonces esta situación en el país pues se ve todos los días y es de decir pues que en la Procuraduría General de la Nación, que es la entidad que realiza el filtro competente ante los juzgados administrativos, como una de sus características principales en la reparación directa, que es necesario una conciliación extrajudicial para que se puedan analizar vicios más que todo de forma. Los vicios de fondo pues ya los Claro. analiza directamente pues el juzgado, porque la entidad de la Procuraduría no tiene la competencia para eh, ponderar ciertas cuantías o ciertos lucros o ciertos daños tanto morales o emergentes, en donde pues se tiene que ser muy específico para determinar esa cuantía. Es decir, Es pues decir, que tienen que primero transcurrir un proceso administrativo antes de poder iniciar la vía judicial, iniciar el contencioso. sí, ¿Es así? sí, aquí preguntan cuál es la entidad, sí, es la Procuraduría General de la Nación. Procuraduría General de la Nación es un requisito de Bien, procedibilidad, o sea, es un requisito para iniciar el perfecto. procedimiento. Ahí lo recibe el reparto, analiza varias cosas importantes, teniendo presente el artículo 162 al 164 del Código de Procedimiento Administrativo. Ahí nos dice cuáles son los requisitos previos para organizar una demanda y presentarla de forma correcta. Eso es lo que analiza la Procuraduría. Con base a eso, pues acepta el documento, se realiza una conciliación, se citan a las partes
En estos procedimientos el Estado jamás asiste a estas conciliaciones, y si asiste, pues tiene una actitud muy negativa con respecto a conciliar estas situaciones, y prefiere el Estado pues ir a juicio a pagar una cuantía pues muy alta por ciertos daños ocasionados. Entonces, siempre, digamos, en esta parte, en esta iniciación, de forma muy particular, uno analiza lo siguiente: es que realmente se está comprobando que hay una lesión por parte del Estado. Sencillamente el Estado no concilia esta situación, y lo que hace es realizarse un, pues por decirlo así, un autodaño. ¿Por qué? Porque en la conciliación puede perfectamente negociar estándares que implican que no se genere una cuantía tan alta. En donde digamos, Claro. sí, en donde digamos que si la cuantía es de 200 millones por una lesión de un soldado a otro soldado dentro de una brigada, pues el Estado puede, digamos, negociarlo por menos y establecer un acuerdo. Pero nunca se realiza, porque lo que el Estado busca a través de sus agentes oficiosos es demostrar que no hay lesión, que no hay nexo causal, y entonces pues ahí es donde ingresa el error más fatal para mí, que en la parte de procedimiento, y en donde digamos juega un papel importante las entidades que intervienen, pues se demuestra que a través de los a través del régimen probatorio, que la entidad tiene todo el daño de la situación. Entonces, yo recuerdo que cuando trabajaba como sustanciador de la oficina de reparto, de la oficina de actuaciones administrativas, los casos más comunes siempre pues eran con relación a entidades de la fuerza pública, eran los actos más comunes. Uno siempre visualizaba que el soldado dentro de una entidad ocasionó la lesión a otro, o digamos que un funcionario del IMPEC aplicó una inyección a un reo dentro de una cárcel y ocasionó la pérdida de la movilidad del 50%. Y así sucesivamente encontramos estos casos de reparación directa. Entonces, digamos que directamente, cuando hablamos de esa reparación directa, es que el Estado debe reparar ese daño, que es totalmente lógico y racional que él lo realizó a través de algún agente del Estado. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tienen que reparar directamente esta situación, y es decir que también los abogados tienen que fijarse mucho en algo muy fundamental que yo siempre llamo la atención, es de lo siguiente: acerca de los fundamentos de derecho, acerca de la cuantía y a quién va dirigido. Yo encontraba cuantías que no eran racionales frente a derecho. Razonables. Sí, entonces cuando hablamos de la reparación directa, pues tenemos que tener presente varias situaciones. ¿Cómo vamos a ponderar el daño material, el daño inmaterial, el lucro cesante, el daño emergente? Entonces, estas situaciones pues se tienen que hacer de forma congruente, para que no vamos a creer pues que el dinero nos va a elevar las circunstancias de accionar, ¿no? También es de decir, en la reparación directa es vital, si usted es un abogado que va a demandar al Estado, pues tenga presente que reúna los lineamientos y directrices del derecho para usted involucrar a las personas a las cuales usted va a resarcir, o sea, a las cuales el Estado va a resarcir, porque aquí no depende del porcentaje. Es decir, las entidades, los abogados administrativistas se fijan mucho en el tema porcentual, y no es así. El tema no está en la cuantía, el tema está en que usted le tiene que decir al Estado a quién debe resarcir, porque eso es vital. La carga de la prueba, en este caso, ¿en qué lado de la parte está? La carga de la prueba siempre la tiene la parte que se dio cuenta del daño, o sea, se percató, ¿Quién sufrió el daño? se percató que sufrió un daño. Entonces, en este caso, Bien. digamos que es importante también notarlo, y algo que pues me hace recordar lo siguiente: es que debemos tener presente que la reparación directa se cuenta a partir de que conocemos el daño. Si no conocemos el daño, pues no vamos a poder iniciar una reparación directa. Por ejemplo, un caso muy notable en mi país es el de los falsos positivos. Entonces, un ejemplo: Miguel lo reclutaron para ofrecerle un trabajo, y resulta que Miguel, la familia nunca volvió a saber nada de Miguel, pero resulta que el IMPEC o las autoridades que recogen este tipo de cadáveres dispersos en cualquier lugar del país, se dio cuenta que Miguel estaba tirado en un río, ¿sí?
Entonces llaman a la familia y le dicen, mire, no, Miguel no estaba desaparecido, lo que sucede fue que lo encontramos en tal lado. Entonces cuando vamos a hacer la investigación previa nos damos cuenta que hay instrumentos o materiales que implican a una fuerza pública, en este caso digamos el ejército, y que lo encontramos con unas botas y con una vestimenta pues poco usual. Ahí la familia pudo que Miguel haya estado desaparecido 4, 6, 7 años, pero la familia conoció el hecho a partir de que encontraron a Miguel. Entonces, ese es el punto clave, porque hay personas que dicen, no, pues es que Miguel desapareció, no sé, tal fecha. Entonces ya no hay lugar a una acción de reparación directa. Entonces, ese es un... Claro, por el vencimiento de los plazos. Sí, ese es un momento, pues, crucial, ¿no? Conocer los hechos, conocer, yo, digamos, conozco esta situación, porque el Estado no va a decir, no, yo realicé esta situación y voy a iniciar un proceso. No, pues no tendría sentido. Quien tiene la carga dinámica de la prueba en este caso es la persona que conoce el hecho y que contrata pues a un apoderado para que el apoderado pues realice la gestión eventual frente al juzgado pertinente que sea competente con respecto a la cuantía. ¿Es obligatorio en tu país la asistencia de un letrado para poder acceder al contencioso administrativo? Sí, doctora, es vital que un apoderado instruya a la persona con respecto a estos casos. ¿Por qué? Porque aquí directamente estamos hablando de una situación, primero que tiene que un profesional asumir por sus conocimientos y por sus características idóneas. Segundo, porque se tienen que hacer procedimientos muy expresos y muy congruentes. Entre esos está la determinación de una cuantía y la competencia de la jurisdicción pertinente, en este caso la administrativa, y sobre todo determinar de forma muy correcta las notificaciones. Eso también es un error, digamos, que cometen muchos apoderados, es que no notifican bien a las partes. Y antes de yo iniciar un proceso de reparación directa, tengo que notificar las partes. Nosotros aquí en Colombia hicimos algo muy extraño, y es que permitimos que la tecnología abordara un poco el campo de la administración pública. Y resulta que algunos abogados creen que por enviar la demanda por correo electrónico pues se surte como notificación. El Código General del Proceso lo permite que se haga de forma electrónica, pero también les dice lo siguiente: también lo deben surtir a través de forma física, en este caso a través de correo certificado. Papel. Ajá. Claro. Y el correo certificado Soporte emite papel. un registro en el cual dice que la entidad recibió efectivamente el documento. O sea que no hay posibilidad de que la entidad te diga a ti, no, es que yo no conozco el caso, porque eso también sucede. Hay abogados que llegan con la demanda a los despachos de la Procuraduría y resulta que las entidades no conocen de esa situación. Entonces, ahí precisamente cuando no se surte la notificación de forma correcta, pues los términos siguen corriendo. Y nosotros lo que necesitamos es que se efectúen los términos de forma idónea para poder accionar. Entonces, todas estas características de procedimiento, porque para mí la reparación directa es uno de los medios de control más rigurosos y con más términos y con más pilares importantes, en donde determinamos el daño y sobre todo pedimos una indemnización por parte del Estado, pues debemos acudir a un apoderado, porque es un caso directamente muy complejo que no Técnico. técnico, que no lo podría asumir cualquier persona. También de decir... Yo te lo preguntaba porque, por ejemplo, acá en lo que respecta a la Argentina, en materia de contencioso administrativo, rige el principio de informalidad. Digamos, el particular va a poder acceder, ¿no?, al reclamo administrativo. En cierto momento del proceso va a necesitar de un abogado, de un letrado, obviamente por la parte técnica, pero para poder iniciar a hacer justicia, puede iniciarlo el particular directamente, sin la asistencia del letrado. Por eso yo te preguntaba si era obligatorio. Y eso es importante saberlo. Pues aquí también funciona algo que las entidades públicas ofrecen, ese servicio prestacional, pero realmente creo que ese servicio prestacional es muy peligroso, porque estamos hablando de términos, estamos hablando de la caducidad, hasta de la misma prescripción de la acción. Entonces, ahí es peligroso. Entonces, siempre se les recomienda a las personas que acudan a una persona especializada en el área administrativa. ¿Para qué? Para que no pierdan el derecho de su reclamación. Es decir, que los procesos administrativos y especiales de reparación son uno de los más cuantiosos y determinados con respecto a recibir una indemnización muy congruente a ese daño.
aunque el Consejo, aunque el Consejo de Estado ha establecido que hay unos topes para dicha indemnización, pero independientemente de ello, aquí en mi país estos casos se los pelean todo el tiempo los abogados porque son casos muy importantes, son casos que determinan ese daño y la indemnización, que es lo más importante dentro de esta situación. Entonces, digamos que pues precisamente cuando pues hago alusión a esto es porque, digamos, hay letrados o hay abogados por parte de las entidades públicas que realizan errores, y esos errores pues son perjudiciales cuando te llega a ti un proceso de esta índole, porque quizás o en el proceso ya no se puede realizar ninguna intervención, o esa intervención que se realizó hay ciertos errores que nos afectan directamente a nosotros. Algo de decir, Doc, en este importante live, es que la reparación directa últimamente en mi país se ha tornado mucho a las entidades penitenciarias. Las entidades penitenciarias, Sí, me imaginaba. sí, las entidades penitenciarias están realizando todo el tiempo daños a las personas. ¿Por qué? Porque no están prestando los derechos fundamentales necesarios para que esas personas puedan vivir de forma pues idónea y correcta. Está bien que son personas que realizan una conducta reprochable por la sociedad, pero no garantizar esos derechos fundamentales al Estado le está costando grandes sumas de dinero por la situación primero que realizan unos daños que son realmente pues indemnizables, porque pues estas personas están en el centro penitenciario, y cuando salen de este centro penitenciario, si tengan la cantidad de plata por parte del Estado, pues ese daño no se va a poder reparar jamás. Entre esos unos daños que son muy graciosos y que uno dice, por Dios, o sea, ¿en qué cabeza cabe esta situación? Lo de aplicar inyecciones, lo de suministrar medicamentos, lo de castigos internos que producen pérdidas de visión, producen pérdidas de movilidad, cuestiones de sanidad. Entonces, los abogados están todo el tiempo más en las cárceles, pero no para sacar a los reos, sino para que reclamarle al Estado situaciones que subyacen todo el tiempo con respecto a estas personas que pues de alguna forma tienen un derecho y pues que el Estado les ocasiona lesiones todo el tiempo. También es de decir que la reparación directa en algún tiempo, hace 2 años, tuvo una importante reclamación con respecto al conflicto armado. Resulta que cuando realizamos este proceso de paz, se tuvo que involucrar una jurisdicción especial para la paz y una jurisdicción también especial civil para la restitución de tierras. Y ahí fue donde los campesinos y las personas desterradas de sus territorios y con hijos fallecidos, etcétera, etcétera, empezaron a reclamar el Estado. No solamente el Estado tuvo que suministrarles el terreno que fue desarraigado por las fuerzas y los grupos al margen de la ley, sino que también indemnizar por esos daños causados, porque la situación que vimos en nuestro país hace 4 años, por una situación, digamos, incongruente por parte del Ejecutivo, generó cantidad de pérdidas. Entre esos, pues uno de esos casos, como te decía anteriormente, los falsos positivos, pero también, digamos, los casos de los secuestrados, los casos de personas desaparecidas, y todos estos delitos, bien sabemos nosotros que quien tiene la carga principalmente es el Estado, porque el Estado debe proteger todas estas situaciones. Entonces, Me interesa mucho esto de que lo nombraste ya 2 veces, el tema de los falsos positivos. sí, Eh, Aclárame un poco ese panorama. sí, bueno, es que a veces pienso que estoy hablando aquí en Colombia. Bueno, el tema de los falsos No te preocupes, no te preocupes. Los temas Sí. de los falsos positivos tiene que ver directamente, porque me tocó llevar algunos casos de estos como agente oficioso, es cuando son personas que no hacen parte de grupos al margen de la ley. Estas personas, por aquí toda la justicia colombiana se genera a través de estadísticas y índices. Entonces, si no hay índices o no hay estadísticas, pues no quiere decir que no funciona el sistema ni penal, ni civil, ni administrativo, ni nada. Aquí todo es una estadística. Entonces, por querer, digamos, estar a cada rato nombrando en las noticias y diciendo pues que la fuerza pública generaba golpes importantes y todas estas situaciones, pues resulta que la misma fuerza pública empezó a suministrar personas a través de un engaño.
Entonces es de decir, por ejemplo, fuimos al pueblo de Yurumal, por decirlo así. Entonces reclutamos 10 jóvenes diciéndoles, vea chicos, vamos a generar una empresa agrícola y los vamos a poner a trabajar. Resulta que cuando llegaban al lugar, los vestían de guerrilleros y cuando dan la vuelta, pues les disparaban por detrás. Entonces es una situación realmente muy, muy, muy compleja porque estamos hablando de un delito del Estado, de un delito pues que perjudicó a muchas familias y sobre todo generó una indemnización altísima para estas personas. Es decir, eh, ¿Se no, hace cargo el Estado? sí, Digamos, o sea, al ser tan altísimas, ¿acceden? claro, el Estado tiene toda la responsabilidad porque está comprobado, como dice una propaganda científicamente, que se realizaron estos hechos. O sea, hay las entidades de investigación colombiana y entidades del exterior analizaron estos temas en donde estas personas tenían elementos de guerrilleros, no eran guerrilleros al momento de sacar las pruebas de ADN y los cotejos necesarios para analizar primero que una persona pues en un grupo armado no tiene las mismas características de una persona que se dedica a otras actividades. Entonces, por ejemplo, que Claro. la piel no estaba, digamos, lesionada por picadas de zancudos o que los pies no tenían ciertas deformaciones cuando andas con unas botas todo el tiempo. Entonces, esas características determinaron que esa Estaban persona, todas las pruebas dadas. claro, Claro. esas personas no eran guerrilleros ni subversivos al margen de la ley. Entonces, la pregunta y el Estado no tenía cómo refutar esa situación porque fueron organismos hasta del FBI y organismos hasta del mismo CTI que analizaron la situación y claro, cuando se dan cuenta no son personas que hayan pertenecido a estos grupos, sino que se les llama así, falsos positivos. O sea, que no eran personas que eran guerrilleras, pero entonces esa falsedad incluye a un delito estatal y un delito pues que se tuvo que reparar. Aquí en mi departamento, el Valle del Cauca, los que quizás quieran de pronto conocer, los delitos al norte del valle, lo que tiene que ver con La Unión, con Toro, con Roldanillo y con otros municipios aledaños, pues allá se encontraba una cantidad de cuerpos y también es de decir que la época del narcotráfico pues dio lugar a estos tiempos que ya digamos podemos hablar tranquilamente, por decirlo así, a esas reparaciones directas, a esos casos de lesa Claro. humanidad que a la vez tienen que ver con el derecho penal, pero también con la administración. Entonces, esas personas, pues, tuvieron su retribución. Casos muy elocuentes como, por ejemplo, el de Rafael Orozco, un cantante vallenato, el de Luis Carlos Galán Sarmiento, casos como el de Gustavo Petro, que por una situación, digamos, de una, entre comillas, destitución y todo su interpié político, logró ante organizaciones internacionales reconocer derechos políticos y civiles. Entonces el Estado tuvo que indemnizarlo porque estaba ocasionando un daño al hacer una destitución pues que no era precisa. Entonces, pues los casos de reparación directa en mi país, los más elocuentes siempre son los que tienen que ver con víctimas y con problemas del conflicto armado. Ahora bien, una situación que se viene presentando ya como comodín de estas épocas tiene que ver con las edificaciones y con los engaños que se están generando por parte de entidades inmobiliarias. Sucede mucho en Medellín, Colombia, en donde varias edificaciones últimamente se han venido abajo. Entonces ahí hay una responsabilidad civil por parte de la constructora, pero también hay una responsabilidad por parte del Estado. Porque si sabemos, pues el Estado es dueño del subsuelo y suelo, por lo tanto tiene que prever estas situaciones de caso fortuito y mirar y analizar estas, Supuestamente. claro, estas situaciones y para eso existe dentro de cada ordenamiento territorial algo que se llama POT, que es el ordenamiento territorial que ofrece la administración para prever estos casos en donde se desplomen edificaciones y todas estas situaciones. Entonces, pero esos son casos muy, muy literales, son casos, digamos, que son, pues, en menor, ¿cómo se diría? En menor
incidencia dentro de los juzgados y dentro del mismo ordenamiento. Los casos de reparación directa siempre tienen que ver con conflicto armado, con víctimas, con situaciones por parte de agresión del Estado directamente. Sí, básicamente por la situación que viven ustedes como país, ¿no? Entonces hoy el auge de estos reclamos están derivados para ese sector. Ahora, a mí se me ocurre preguntarte a modo de curiosidad, ¿ustedes se rigen por una ley especial? ¿Tienen un fuero particular o cómo es la normativa? ¿En qué caso administrativo? Ujú. Sí, nosotros nos regimos, cuando hablamos del administrativo, la reparación directa está en el artículo 90 de la Constitución Política, pero también hay una Sí. ley accesoria, que es la ley, me busco aquí, es que esa ley ya, la ley 1437 del 2011, es una ley que permitió unificar la Procuraduría en relación con los juzgados administrativos para dar una mejor celeridad. El Código General del Proceso, que genera una situación bastante interesante con respecto al procedimiento, hacer un procedimiento más ágil, que los jueces actúen con inmediatez y con celeridad. Subsidiariamente también pues el Código Administrativo y el Código Procesal Administrativo, que es donde se incorporan estas situaciones. O sea, realmente Es cuando... muy, Sí, dime. Doro, es muy importante y me interesa mucho porque, bueno, cuando decidimos hacer este vivo me puse a investigar un poco el tema dentro del tiempo que tenía y bueno, nosotros luchamos casi 70 años hasta que se pudo reconocer lo que es la responsabilidad extracontractual del Estado. Acá en la Argentina, hasta el 2014, el Estado no se lo podía demandar. El Estado estaba en un pedestal superior en el donde el particular no podía acceder. Bueno, finalmente, mediante una ley especial, se pudo llegar a lo que es la reparación y la indemnización por los daños y perjuicios, pero conllevó que hasta el día de hoy tampoco tenemos una codificación ni nada por el estilo. Nos seguimos, según el ámbito, esta ley especial es nacional, después tenemos un decreto emitido en época de facto para todo lo que es la parte de municipios y provincia. Y aún así esta ley nacional solo han ratificado 5 provincias del país, así que es bastante pobre la parte de la normativa administrativa en nuestro país. Entonces, por eso te quería que lo digas y se vea tanta la diferencia que tienen ustedes con nosotros. En ese aspecto están bastante avanzados. Sí, Doc, pero yo también quiero hacer una salvedad. Yo creo que en mi país Sí, hay algo muy interesante y lo hablo siempre con mis estudiantes y con las personas que quizás acuden a mi despacho. Es que en nuestro país existen tantas cosas interesantes. Nosotros en muchos ámbitos o sea, tenemos una celeridad procesal y una cantidad de leyes. O sea, uno dice, wow, o sea, todo lo que tiene Colombia y todo lo interesante que tiene Colombia, gracias al doctor Davis Echandía, ha sido uno de los honorables magistrados en el país, y a la influencia italiana también en Colombia. Pero realmente la pregunta es, todos estos mecanismos se llegan a cumplir, es lo que uno evalúa. O sea, hay tanta normatividad, pero el nivel de cumplimiento, lo decía Kelsen, es muy bonito las normas efectivas, pero si no tiene validez, ¿para qué sirven? Entonces, te estoy hablando que reparaciones directas, ojalá uno quisiera que fueran de 2 años para que los juzgados determinaran que hay hay un eventual daño. Es que el daño se ve, o sea, tú lees las páginas, dices, ahí hay daño, el Estado es culpable, repare, listo. Pero vemos que muy cierto lo que decís, muy cierto, muy acertado. estos procesos son de 5 a 6 hasta 8 10 años. O sea, una cosa, uno cuando recibe al cliente le dice, es probable que tu proceso demore 5 años, yéndonos bien, teniendo muy buenas atenciones con el juzgado, eh, porque realmente pues el agente oficioso no quiere dar al brazo al torcero. O sea, el agente oficioso demuestra, así digamos tenga o no tenga la razón, ellos van a demostrar cualquier situación para decir que no. Entonces, uno analiza, como porque fui servidor público, y uno analiza las demandas y uno dice, aquí hay daño, el daño está, pero realmente uno dice, qué está haciendo los estrados, qué están haciendo la función jurisdiccional. Y es ahí donde uno realmente pues como que dice,
hay cosas muy interesantes que otros países quisieran tener como nosotros, pero la situación es el cumplimiento. La situación es que en estas entidades hace falta una transformación, no solamente Claro, que sea efectiva, digamos, dicha indemnización, sí, que ¿no? sea, Que se materialice, claro, porque podemos obtener una sentencia, pero si no se materializa es como que... y que el Estado repita, realmente el Estado repita contra esos servidores negligentes, porque el Estado nunca repite contra un funcionario del IMPEC o contra un funcionario de la Fiscalía, no, el Estado deja eso así, deja que él termine su periodo y si es por, No sanciona al funcionario, claro, realmente no hay una, ¿cómo se diría? Una estabilidad jurídica y una seguridad jurídica que le diga a uno, bueno, una realmente seguridad jurídica. está sucediendo algo, no sucede, realmente te lo digo así, es triste. Y conocí también otra situación que genera bastante, eh, por decirlo así, genera un poco de comedia con respecto a la privación injusta de la libertad. Personas que no tienen nada que hacer en centros penitenciarios y terminan en centros penitenciarios. O sea, por cosas que uno dice, o sea, realmente no tienen Burdas. esa cualidad para estar allá. Y el mismo derecho penal establece a través de sus principios que hay que ponderar el principio acerca de quién debe estar recluido a través de una medida de seguridad y quién no. Entonces, hay personas que son capturadas porque van, digamos, en un motorratón y esa persona que va en el motorratón pues transportaba droga, por ejemplo. Y esa persona es implicada de narcotráfico, de testaferro, como a 10 años. Entonces, ese también es un caso muy particular que se ve últimamente y se ve por el simple hecho de una estadística. El simple hecho de decir, nosotros como Estado somos sancionadores. Entonces uno dice, Claro. pero ¿por qué generan esto? Y eso implica un gasto superior al Estado. O sea, esa persona que iba quizás con 1 kilo, con 2 kilos, o a veces engañado frente a una situación, y que lo más chistoso del caso es que la persona que realmente es responsable dice, no, él no tiene nada que ver en esa situación. Indefinidamente el Estado lo juzga como un narcotraficante, como testaferro, o digamos el delito que ellos crean ¿Sin que proceso o mediante un proceso? no mediante un proceso, pero realmente tú sabes que nosotros aquí en el país no tenemos, pues toda la población no tiene los mismos recursos para pagar un apoderado. Entonces, Claro. la persona es juzgada y ¿qué toca hacer después? Pues los abogados van y pelean y confrontan esta situación y cobran una indemnización altísima. Estamos hablando que más o menos una privación injusta de la libertad en pesos colombianos está entre 500 millones a 1.000 millones de pesos. Entonces, es lo que uno dice, el Estado podría ahorrarse estas situaciones con respecto a pagar cuantías tan altas y realmente garantizar unos... Y esto por el, Sí, y esto por el solo hecho de mantener, digamos, ese título de ser un Estado sancionador. Por eso el sistema este que adoptan. claro, es un sistema que realmente lo hemos visto desde los 80 hasta los días de hoy, que el Estado garantiza es una estadística. Yo cuando trabajaba en el despacho Claro. administrativo, nosotros evaluamos por estadística cuántas acciones de reparación directa ingresaron, cuántas acciones de nulidad y restablecimiento del derecho tenemos en curso, cuántas acciones de cumplimiento, cuándo hay que ir al juzgado, cuándo hay que pronunciarse. Entonces, medíamos todo por una estadística y los despachos que más demandas o más procesos o más intervenciones tengan frente a los juzgados, pues tienen una calificación excelente con respecto a tu calidad como servidor público. Entonces no evalúan tu materia de gestión, sino que evalúan tu materia a través de la estadística. Entonces, creo que si esa situación, A través de números. sí, creo que si esas estadísticas mejoraran, pues podría cambiar la situación en transcurso de un país que puede, digamos, estar pagando eh, menos, menos indemnizaciones tan altas, menos indemnizaciones tan incongruentes con respecto a esas situaciones y a esos topes que estamos pagando todo el tiempo. Me gusta mucho la parte que tú dices acerca de esa oportunidad que tienen las personas allá en Argentina
pues la verdad no conocía mucho. Yo siempre cuando tengo estos espacios con otras personas de otros países, pues uno dice, Colombia tiene un sistema jurídico bueno, o sea, y cuando uno lo estudia uno dice, hay material para hacer cosas, pero pues nos está afectando tantos factores que uno se queda aterrado con Sí, respecto a esas situaciones. sí, lo que pasa es que la situación como país de ustedes ya es bastante compleja y eso se trasciende a todos los ámbitos, ¿no? Me imagino yo, no solo al jurídico, sino al económico, al familiar, bueno, nada, es totalmente deplorable. Pero sí, este principio que yo te contaba es el principio de informalidad, que no aplica en todas las ramas del derecho, sino en el derecho administrativo, pero es tan complejo como en tu país que en definitiva necesitas de la asesoría legal, porque no podés llevar adelante el proceso, porque también son procesos larguísimos en el tema de la carga de la prueba, y bueno, nada, en definitiva siempre tienen que estar acompañados de los abogados. Es como decías hace rato, la ley está, el código, el artículo existe, pero de ahí a que se lo pueda aplicar en la realidad es totalmente diferente, ¿no? Me imagino, no sé, un operario, un peón que tenga que acceder a hacer un reclamo administrativo. La verdad que mucha noción no tiene. Así que este principio de informalidad, si bien ayuda al particular, muchas veces no se puede aplicar. Sí, eso es cierto. Este tema realmente de la reparación directa no es como tan complejo, quizás como en la universidad nos los enseñan, pero realmente tenemos que aplicar un poco más esa normatividad, aplicar un poco más estos preceptos, porque realmente pues los abogados ganan buen dinero, pues se demora, pero lo ganan. Pero realmente el Estado tiene que evaluar más estas situaciones, porque el hecho no está en pagar los dineros, sino que el hecho está es en mirar cómo no producen tantos daños. Lo hemos visto últimamente con casos donde la fuerza pública asume situaciones abruptas frente a los ciudadanos, en las marchas que, digamos, intentan como controlarlas y terminan personas fallecidas y todas estas cosas que quizás a través de una reestructuración estatal se podría mejorar y se podría hablar de una forma diferente con respecto a la reparación directa. Que para mí los medios de control administrativos tendrían que, digamos, tener una interacción con casos realmente, pues donde se demuestre esa carga dinámica de la prueba, ¿no? No que sea tan evidente. O sea, realmente hay cosas que uno dice el Estado no proporcionó. Por ejemplo, si el Estado aquí en Colombia no le invierte a la salud, entonces hemos visto, por ejemplo, casos como los del COVID-19, en donde pues, el Estado está omitiendo una situación de garantizar el derecho a la salud y el derecho a la vida. Entonces, es evidente que pues, la situación pues, da lugar a una reparación. Yo creo eso, yo creo que... ¿En qué, Dime. ¿En qué estado se encuentran ustedes hoy actualmente, ya que hablaste un poco del coronavirus, Uh -huh. ¿en qué estado se encuentran Pues, hoy actual? ¿Están en cuarentena? ¿Hay un receso social? ¿En qué estado estamos en están? algo que... Nosotros llevamos la cuarentena más larga del mundo, llevamos 200 días de cuarentena, de aislamiento social obligatorio, solo se han reactivado un par de actividades en el país, pero más de la mitad todavía siguen hace más de 6 meses separadas. Sí, no, aquí estamos en algo que se llama aislamiento selectivo. O sea, es algo, Mira, yo la verdad no he entendido, no entiendo todavía esa forma particular de aplicar esos estados de excepción aquí en Colombia. Eh, Pienso que al principio le dieron un trasfondo interesante al tema del coronavirus, pero ahora realmente te digo, o sea, hay un aislamiento selectivo donde la ciudad y el país está descontrolado. O sea, tú sales a cualquier lugar y pues es muy fácil, digamos, contraer una enfermedad porque todas las personas tienen que pagar deudas, hay que trabajar, hay que hacer cantidad de cosas. Entonces, pues el trabajo no da espera y pues las deudas tampoco. Entonces, pues el aislamiento selectivo se supone que es para personas pues como nosotros que tenemos necesidad de salir a ayudar a nuestros clientes, a nuestros estudiantes, a las personas que eh, nos dan como ese alivio económico, por decirlo así, pero hay otras personas que no necesitan. acá le llaman actividades esenciales, ¿no? Las actividades permitidas le llaman actividades esenciales. Pero bueno, de todos modos hay un montón
de trabas por parte del Estado, si tenés que sacar un certificado por internet para poder circular, los transportes públicos están restringidos, el acceso de un municipio a otro también están restringidos. Yo personalmente lo tomo como un sitio de Estado disfrazado de cuarentena. Aparte, más que nada, porque al ser algo temporario ya me parece que excedió, ¿no? Más de 200 días un país parado es como muy burdo, o sea, nuestra economía no va a aguantar No, bajo ningún punto de y vista. somos países que no tenemos recursos como decir quizás Alemania o decir España, pues que son, tú en España lavando platos ganas más que un profesional acá en un país latino, la verdad, o sea, lo, lo que tenemos que hacer los abogados son muchas cosas para lograr tener el sustento. En mi caso, por ejemplo, yo me muevo a través de redes sociales, ese es mi sustento. Digamos, Claro, soy de contratación a través del litigio, pero yo la verdad, tú sabes que el litigio es volátil. Hoy en día, hoy tienes un caso de sí. 5 millones, mañana no tienes casos. Nada, Entonces, claro. la verdad que nosotros en la página, Doc, acudimos al rebusque, sacamos una línea de ropa jurídica, entonces acudimos a otras facetas que no habíamos hecho como abogados, tocó hacerlo, pero realmente pues es la situación, es la situación en estos... Igual te felicito porque es muy loable, porque es importantísimo poder superarse siempre, ¿no? O sea, poder los conocimientos que vos tenés, llevarlo para otra materia y sacar un reditúe de eso es muy loable. Así que yo por mi parte te aplaudo y te celebro que así sea. Pero por parte, creo que la cuarentena dejó algo importante y algo que me gustó muchísimo en mi caso, mmm, me enseñó a reestructurarme en la parte jurídica, en la parte digital y sobre todo creo que adquirí herramientas importantes para pues, poder, digamos, alcanzar más visualizaciones. Creo que de alguna manera los chicos entendieron la importancia de este tipo de páginas en donde hacemos cada uno un esfuerzo por comentarles algo realmente. Y creo que eso es lo que hoy en día va a estar, digamos, dominando la parada. Estos medios digitales en donde pues independientemente somos abogados, pero a la vez yo creo que ya nos convertimos como en docentes porque los chicos no logran percibir esas clases virtuales y bueno, creo que el mensaje pues aquí que les quiero dejar es eso, valoren este tipo de espacios porque tienen personas que les pueden ayudar en, digamos, de una forma creativa. Yo por lo menos al ver la situación de los chicos decidí sacar cursos de derecho público, derecho laboral, en donde pues todavía, así sea profesional, sigo siendo estudiante, entonces guardo mis contenidos, mis materiales de la universidad y trato que esos contenidos... Siempre estás refrescando información, por supuesto. Sí, ¿no? Y esos contenidos les ayuden a ellos, porque pues mi página realmente inició con estudiantes. Entonces, ya hoy en día pues hay personas de otras carreras por ahí caminando y por ahí dando likes, pero realmente ese fue como mi inicio. Entonces creo que en esta cuarentena pues realmente nosotros aprendimos a optimizar un poco más el tiempo y creo que hay más tiempo para... Yo creo que lo que siempre le repito también a mis seguidores es que creo que cuando termine todo esto de la pandemia nos vamos a encontrar con una nueva realidad. Algunas cosas pueden llegar a volver a su estado anterior, pero muchas van a quedar. Es una nueva realidad que vamos a tener que vivir. Acá también se ha digitalizado todo, estábamos muy atrasados, se accedió al expediente electrónico, las vías de notificaciones se han podido hacer por WhatsApp, por mensaje de texto, bueno, nada, porque los correos estaban colapsados, ¿no? Para poder enviar una carta notificada. El intercambio epistolar fue imposible, porque al estar todos encerrados no quedó otra bueno, de sancionar leyes para que las audiencias, también las mediaciones, que sean a través de videollamada o por cualquier plataforma digital, son creo que cosas que ya van a quedar. En definitiva, vinieron para quedarse. Sí, no, yo creo que con base a eso creo que hemos aprendido mucho en muchas, en algunas técnicas importantes y bueno, lo importante pues para este espacio es seguir creando este tipo de alternativas y creo que podemos seguir compartiendo esas experiencias. Yo creo que pues aquí espero que les haya servido mucho la intervención.
Yo real... Acá te voy a leer un piropo. Laura Chávez dice, demasiado interesante la intervención del doctor sobre la responsabilidad del Estado. Así que ahí te mandaron una manito, les gustó mucho, muy interesante. Sí, no, la verdad es que sí quiero comentarles, fui sustanciador. Sustanciador aquí en mi país son los que leen las demandas, proyectan, emiten conceptos en un despacho por 2 años. Y sí les digo, chicos, la verdad que es importante y hago mucho énfasis en que realmente estudien estos conceptos. Cuando uno inicia como servidor público, tu decisión y opinión es muy importante. Entonces, si tú realmente no tienes como ese conocimiento, esa forma de transmitir o proyectar, pues realmente estás ocasionando un daño. Entonces, yo realmente cuando inicié, sí les digo la verdad, fue muy complejo, porque una cosa es decir si la reparación directa de la acción o una omisión o la nulidad es cuando el Estado emite un acto administrativo de carácter general y ocasiona un daño. Pero cuando tú tienes al frente un despacho que tienes que proyectar y emitir autos admisorios y toda esta cuestión, pues ahí no sirve el copy-pegue, no sirve quizás el amigo o la amiga, no. O sea, es tu producción intelectual de tú cómo procesas y cómo proyectas como jurista. Entonces, yo creo que ese momento fue muy importante. Ya, digamos, ya creo que yo soy de esas personas que dije, no, ya a los 2 años ya estoy aburrido porque siempre era lo mismo, se vuelve muy, muy rutinario. En la mañana notificaba y en la tarde proyectaba. Entonces ya se volvía muy rutinario, entonces, pero la verdad creo que fue un espacio muy importante y si ustedes quizás tienen la oportunidad de pegarse a una persona que haya trabajado en la función pública, tú ahí aprendes cantidad de cosas, pues recibes X regaños porque realmente proyectar y eso no es sencillo, pero aprendes a manejar términos, Claro. aprendes a manejar caducidad. Entonces los chicos que quizás están viendo este video y todas las personas que son estudiantes, les dejo esta recomendación. Vayan a los juzgados, vayan a las entidades públicas, porque ahí van a aprender. Porque cuando ustedes salgan a la vida profesional, no les vaya a pasar como ciertos compañeros que, ve Sebas, cómo se hace una demanda, ve Sebas, cómo es una acción, ve Sebas, cómo hago tal cosa. No, ustedes ya, Vas a estar solo en el camino, sí, solo en el camino. y van a dejar yo hago alusión a algo, vamos a dejar ese copy-pegue como abogados, vamos a crear más documentos propios, porque yo veo que algunas personas, bueno, no sé si aquí conocen Notinec, aquí en Colombia funciona algo que llama Notinec, y en Notinec uno descarga lo que quiera, pero cuando ustedes no saben la vergüenza que ustedes pueden sentir o la pena ajena que quizás cuando uno está en la otra posición, lee esos artículos y uno dice, o sea, de por Dios, que Copie y pegue. sí, copy y pega, inclusive hasta dicen su señoría o os diga o cosas así, entonces uno dice, no, eso no. Pues no saben ni siquiera a quién está dirigido la demanda, el escrito, porque es Exacto. copia y pegue. Sí, y entonces uno como servidor, uno dice, o sea, hay veces el proceso es de, la cuantía es de circuito y no establecen bien, digamos, la cuantía, o si no lo dirigen directamente a la Procuraduría, entonces uno dice, no, no es a la Procuraduría, tienes que dirigirlo al juzgado. Nosotros recepcionamos, pero no es directamente a la Procuraduría. La solicitud es directamente a la Procuraduría. Entonces hay un documento al frente que se llama solicitud, entonces ese es el que tú llenas para Procuraduría. Y hay otro documento y así sucesivamente. Pero eso lo hace la práctica. Entonces, Por supuesto. uno a veces, chicos, como abogado, los abogados le iban a preguntar a uno, oye, ¿cómo es que hago tal cosa? ¿Cómo es que hago tal otra? Entonces, bueno, Y hay que ser solidarios. sí, claro. Entonces, Hay que ser solidarios y enseñar y apoyar, porque todos en algún momento estuvimos en esa situación. y también es algo, ¿no? Y pues a veces pues, hay que también tener presente que no vayan a encontrar con un servidor que sea malhumorado, porque si ustedes se encuentran con esta persona y les va a decir, no, Puede pasar. sí, aquí no le vamos a entender, o vaya a busquen la jurisprudencia, o vaya al Consejo de Estado, o vaya al tribunal que queda aquí a la vuelta. Entonces, ese es el consejo. Entonces, para que ustedes no pasen, digamos, este tipo de circunstancias, pues es importante, vayan a los juzgados, vayan a las entidades públicas, uno ahí aprende muchísimo, pues quizás no te vayan a pagar una cantidad de dinero como tú lo esperas, pero el conocimiento que tú, Pero la experiencia es importante. claro, y cuando vayas a trabajar un despacho o cuando vayas a crear tu propio despacho o tu propio escritorio, pues vas a tener muchos argumentos de fondo y vas a ser un gran abogado.
Es importantísimo también que aprovechen hoy con el tema de los vivos en Instagram. Muchos profesionales transmiten su experiencia y te dan los consejos que no encontrás en el libro, en el manual, en la ley, ¿no? De sentarte y decirte cómo armar una cédula, cómo manejarte en los juzgados, si te sentís decaído. Son cosas que hoy con la tecnología nos pueden transmitir, que ellos lo vivieron y nosotros podemos sacar mucho provecho de eso. Que no hay un libro para decir cómo ser un abogado el día de mañana. La verdad que no, más que estrategias. Entonces, aprovechar todos estos fueros, estas charlas, estas páginas como la tuya, hablando jurídicamente, la mía, estudiantes de abogacía argentina, que están repletas de contenidos para que ellos puedan salir adelante. Son herramientas que tienen para no sentirse desamparados, que bueno, muchos no la tuvimos. Yo cuando empecé a estudiar, a Gata todavía empezaban a surgir los celulares, así que imagínate que no tenía contacto con nadie del mundo jurídico, era la primera en mi familia, y bueno, gracias a los colegas solidarios uno pudo salir adelante y ganar experiencia, ¿no? Así que te aplaudo a vos y quiero agradecerte por tu solidaridad, ya nos queda menos de un minuto, así que se pasó la hora volando. Disfruté muchísimo de esta conversación, de esta charla, y bueno, a tu disposición para lo que necesites, Seba. Bueno, Doc, pues nada, pues ahí pregunta Laura Chávez, no sé si de pronto nos alcanza el tiempo. Sí, Yo agradezco a todos, sí, 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 sí. ¿sí? Yo agradezco a todos por el Contestale, espacio. sí, sí, sí. La judicatura, sí, la judicatura en la mayoría de los juzgados es an honorem. Aquí en Colombia casi todos son an honorem. La Procuraduría sí, digamos, te da una prestación, pero no es una prestación como tan alta como quizás de pronto quisieras por tu trabajo. Eh, Hay otras judicaturas que son pagas, pero eso ya son con entidades privadas o con convenios que hacen las alcaldías. Entonces, pero sí, las judicaturas en este caso, en los juzgados, tribunales, todo lo que tenga que ver con rama judicial, sí, la mayoría son an honore. En algunos casos, pues los doctores te dan como un auxilio para que no vayas a desfallecer durante tu actividad judicial, por lo menos que tengas aunque sea para ir a tomarte un café o algo, pero sí es an honor en la judicatura. Bien, perfecto, contestada la pregunta. Bueno, te agradezco mucho, te voy a ir despidiendo y bueno, te repito, para lo que necesites, acá estamos. Bueno, Doc, un abrazo. Saludo inmenso y muchas gracias a todos los que se conectaron.